Muy buenos días, jóvenes. Hoy día damos inicio entonces a la fase y cambios de fase correspondiente al curso de segundo año medio para el plan de química. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser identificar los estados de agregación de la materia con la finalidad de relacionarlos con sus cambios de fase y también con el comportamiento del agua. Antes de iniciar entonces tenemos que entender que la materia es todo lo que posee masa, volumen y también peso, ocupando obviamente un espacio tridimensional. También entender que la materia va a estar formada obviamente por átomos. En el caso del modelo corpuscular, se anunció en el siglo XVII y posee muchas características a la primera teoría atómica que fue propuesta por el señor John Dalton, que señala entonces que las partículas son esféricas, como se logra apreciar acá en la imagen, y también que entre ellas existe el vacío. Por lo tanto, en las distancias, por ejemplo, de esta partícula a esta otra, va a haber simplemente vacío y obviamente están en constante movimiento. Vale decir que cuando hablamos de movimiento me estoy refiriendo ya sea a estados de vibración, traslación y también a estados de rotación. Para esto entonces los estados de fase o estados de agregación, nosotros vamos a estudiar en el día de hoy tres, que vendría siendo primeramente el estado de agregación, que vendría siendo el sólido, que se caracteriza por poseer un movimiento reducido, en este caso va a ser totalmente vibracional, y la distancia entre sus partículas va a ser relativamente pequeña. Por otro lado, su fuerza de cohesión va a ser muy alta. Por eso, bajo esta fuerza de cohesión, permite entonces que las partículas obviamente se encuentren más juntas entre sí. En el caso del estado de agregación del estado líquido, posee una fuerza de cohesión mucho más baja respecto a la fase sólida, por lo tanto su movimiento va a ser mayor que en el estado sólido. Vale destacar que cuando me refiero a movimiento me puedo referir también a estados vibracionales, rotacionales y también traslacionales. En la fase gaseosa, vamos a decir entonces que posee un gran movimiento superior a las dos fases anteriormente mencionadas y también la distancia entre sus partículas que constituyen dicho cuerpo también va a ser mucho mayor. Por otro lado, tiene movimientos acá tanto rotacionales como también traslacionales y obviamente al tener gran movimiento, su fuerza, perdón, de cohesión va a ser mucho más baja. Ahora, transformaciones de fase o los cambios en este caso de fase. Vamos a entender a este concepto como el proceso mediante el cual las sustancias pasan de un estado de segregación a otro. El estado, perdón, de la materia depende de la fuerza de cohesión, es decir, de la unión de sus partículas, y esta fuerza de cohesión se va a modificar según la temperatura o presión, perdón, que podemos aplicar a la fase que puede generar obviamente el cambio. Por lo tanto, si yo quiero pasar, por ejemplo, el estado sólido al estado líquido, el proceso se denomina como fusión. Si yo quiero pasar del estado líquido a vapor, el estado entonces se denomina como vaporización. Si yo quiero transformar ahora de sólido inmediatamente a vapor sin pasar por el estado líquido, se denomina entonces como sublimación. Ahora, si yo quiero pasar de vapor al estado líquido, se denomina entonces como condensación, del líquido al sólido, solidificación o también recibe el nombre de cristalización. Por otro lado, del vapor hasta el estado sólido sin pasar por el líquido, se denomina entonces sublimación inversa. Por otro lado, vamos a referirnos entonces a la entalpía y los cambios de fase. Vale destacar entonces que la entalpía se va a entender como la cantidad de energía contenida en un sistema, evaluándose entonces de dos maneras, como un proceso exotérmico y también un proceso endotérmico, donde el proceso endotérmico se caracteriza porque absorbe energía, es decir, gana energía desde el ambiente, y esto hace entonces que las moléculas se tiendan a separar entre sí, por lo tanto, muchachos, la fuerza de cohesión disminuye. Por lo tanto, ¿cómo la podemos visualizar? Nuevamente, los cambios endotérmicos entonces son los que ganan energía y cuando nosotros queremos pasar del estado sólido, por ejemplo, al estado líquido, nosotros trabajamos con el proceso de fusión. Por lo tanto, va a ser un proceso totalmente endotérmico. Gana energía del sistema y las partículas obviamente se empiezan a separar entre sí, puesto que al ingresar energía obviamente se empiezan a mover más rápido.
Ahora, del estado líquido al gaseoso vamos a trabajar entonces con la vaporización, que también es un proceso endotérmico, puesto que se anexa más energía al sistema, por lo tanto las partículas ya se sienten incómodas estando juntas, por lo tanto se empiezan a separar, empiezan a moverse mucho más rápido y se forma lo que usted conoce entonces como el estado o la fase de segregación gaseosa. Ahora, en el caso de los procesos exotérmicos va a ser todo lo contrario a un proceso endotérmico. Por lo tanto, acá el sistema lo que va a hacer es que pierde energía o libera energía al sistema. Al liberar esta energía al liberar energía al sistema, lo que genera entonces es que sus partículas que constituyen se empiezan a atraer entre sí, aumentando así la fuerza de cohesión. Por lo tanto, si yo tengo el estado gaseoso que se encuentra con mucho movimiento y mucha energía, cede energía al ambiente, por lo tanto genera el proceso de condensación y su fuerza de cohesión empieza a aumentar, formando así la fase de segregación del estado líquido, siendo entonces un proceso exotérmico. Luego, si yo del estado líquido quiero pasarlo a estado sólido, vendría siendo el proceso de cristalización, que también es un proceso exotérmico, puesto que el sistema pierde energía, es decir, cede energía al ambiente, y la fuerza de cohesión empieza a aumentar, puesto que las partículas van a disminuir su movimiento. Por lo tanto, ambas cosas vendrían siendo entonces ambos procesos serían totalmente exotérmicos, porque libera energía, se disminuye el movimiento y aumenta entonces su fuerza de cohesión. Ahora, el agua nosotros vamos a definirla entonces que va a ser una molécula que va a estar formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y esta está unida mediante enlaces covalentes polares. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos polos donde el oxígeno va a tener un polo negativo, mientras que los hidrógenos van a tener un polo positivo. Pero la unión entre molécula de agua y otra molécula de agua se forma a partir de los enlaces de puentes de hidrógeno. Dichos puentes de hidrógeno los vamos a visualizar en tres clases más por si acaso. Ya, así que por ahora solamente manejar esa conceptualización que la unión entre molécula de agua más otra molécula de agua se genera entonces por puentes de hidrógeno. Por otro lado, definir que el agua puede estar en los tres fases de segregación. Estamos hablando que la podemos encontrar en el estado sólido, líquido y también en el estado gaseoso. Por otro lado, las propiedades del agua nosotros podemos definir que tiene una acción disolvente. ¿Qué significa esto? Que puede disolver distintas sustancias al interior de ella. También tiene una elevada fuerza de cohesión, lo cual permite en este caso tener una alta tensión superficial o genera en este caso la tensión superficial, que no es más que una fuerza que se genera en la superficie del líquido, lo que permite entonces, en este caso, como muestra acá la imagen, que un pajarito se pose sobre el agua, es decir, se pueda parar sobre el agua y no se hunda. ¿Ya? Eso se debe entonces a la tensión superficial, y esa tensión superficial se genera por la alta fuerza de cohesión de sus partículas, y eso se debe a los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, insisto, lo vamos a ver posteriormente. Por otro lado, los cambios de fase del agua vendrían siendo los mismos que los anteriores, solamente que ahora sentenciados a el agua. Por ejemplo, el hielo, para poder transformarlo al estado líquido a agua, simplemente lo tenemos que transformar por fusión. Luego, del agua, llevarlo a vapor tenemos que simplemente el proceso de vaporización. Luego, de gaseoso líquido vendría siendo condensación, y de líquido sólido la solidificación, y la sublimación inversa y la sublimación. ¿Ya? Esos serían más que nada los cambios, que es exactamente lo mismo que lo anterior. Ahora, los cambios de fase del agua y con su temperatura, viendo ahora si son procesos exotérmicos o endotérmicos. Vamos viendo entonces, si nosotros tenemos una temperatura del agua inferior a cero, nosotros vamos a decir que se encuentra en el estado de segregación sólido, como por ejemplo el hielo. Sin embargo, si yo quiero que el hielo se transforme al agua, tengo que elevar su temperatura a los 0 grados Celsius y se va a mantener en un estado intermedio entre hielo y agua, que vendría siendo la fusión. Ahora, en este caso entonces, chiquillos, podemos decir que la fusión va a ser un estado totalmente intermedio, es un cambio de fase. Sin embargo, si yo aumento la temperatura de los 0 grados Celsius, llego al siguiente estado de segregación, que vendría siendo el agua, que corresponde entonces a lo que usted conoce como el estado líquido. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Estoy aumentando la energía, estoy capturando energía del ambiente, por lo tanto las partículas se están moviendo más rápido, y por ende disminuye su fuerza de cohesión, por lo tanto corresponde a un proceso endotérmico.
Luego, si yo aumento la temperatura a 100 grados Celsius, lo que va a generar entonces es un estado intermedio nuevamente a un cambio de fase que corresponde a la vaporización, es decir, que se encuentra entre el agua más el vapor, un estado intermedio. Luego de esto, al aumentar la temperatura sobre los 100 grados Celsius, llegamos al último estado de la materia que vendría siendo el vapor, que sería el estado totalmente gaseoso. Por lo tanto, si nosotros hacemos el recorrido desde el hielo hasta el vapor, estamos hablando entonces de un proceso endotérmico. Pero si lo hacemos desde el vapor hasta el hielo, el proceso inverso, vamos a hablar entonces de un proceso totalmente exotérmico. Y claramente aquí ya no va a ser ni vaporización, ni fusión ni vaporización, sino que vendría siendo la condensación acá abajito y acá al otro lado vendría siendo la cristalización o también conocido como la solidificación. ¿Ya? Eso vendría siendo entonces, chiquillos, lo tratado del día de hoy. Vale destacar que en Classroom ustedes van a encontrar una guía de contenido, también una guía de actividades, la cual la tienen que resolver en su cuaderno. La idea es que si ustedes tienen alguna duda, consulta con la resolución, lo podamos resolver el día de las clases online, de las clases consultivas la próxima semana a partir de la plataforma Meet. Esperando entonces que se encuentre bien y nos veamos la próxima semana de forma virtual.